Apareció en mi puerta una tarde nublada, encorvado, con el cabello completamente blanco y una mirada que casi no reconocí, y antes de que abriera la boca ya sabía quién era, porque ciertas heridas no se olvidan ni después de una vida entera. Soy Guadalupe Ramírez Morales, Lupita, tengo 73 años, vivo en el interior de Guanajuato, y aquella escena era el fin de una historia que comenzó cuando aún era joven y fui echada de casa embarazada, sin defensa alguna. ¿Alguna vez has sentido el corazón latir diferente cuando el pasado decide cobrar presencia? Así, sin pedir permiso. En aquel instante, mientras él pedía ayuda con voz débil, no vi a un viejo enfermo. Vi al hombre que me mandó lejos en una tarde de polvo rojo, diciendo que yo no valía nada y que aquella hija en mi vientre no era problema suyo. 40 años pasaron desde aquel día, pero todo volvió de golpe, como si el tiempo hubiera dado una vuelta enorme solo para ponerme, finalmente, frente a frente con la elección que nunca pude hacer. El aire seco de Guanajuato erizaba mi piel, incluso dentro de casa. Era el final de la tarde, la hora en que el sol lanza sombras largas y melancólicas sobre la tierra polvorienta, y el mundo parece suspirar, cansado. Yo estaba en la cocina, con las manos oliendo a cilantro y cebolla, preparando la masa para las gorditas de la cena, un ritual que me calmaba el alma desde hace más de 50 años. El sonido era el mismo de siempre, el silbido suave del radio tocando una canción antigua, el tic-tac del reloj en la pared de la sala, el zumbido distante de una motocicleta en la carretera. Paz, una paz que yo misma construí, ladrillo por ladrillo, lágrima por lágrima. Entonces, sonó el timbre. No era un sonido común en mi casa. Mi hija, Sofía, siempre usaba su llave. Mis nietas, cuando venían, gritaban, «¡Abuela!», desde el portón. Los vecinos llamaban por mi nombre. El timbre era para extraños, vendedores o problemas. Mi corazón, un viejo músculo entrenado en desconfianzas, dio un salto dolorido. Me sequé las manos en el delantal floreado y caminé despacio por la sala, la madera del piso crujiendo bajo mis pies. Miré por la mirilla, aquel pequeño portal al mundo exterior, y lo que vi hizo que el aire faltara en mis pulmones. El tiempo, ese ladrón impetuoso, se detuvo. 40 años, 4 décadas de silencio, de ausencia, de una herida que aprendí a cubrir pero que nunca cicatrizó de verdad, estaban allí, parados en mi umbral. Él estaba encorvado, la piel manchada por el sol y por la edad. Su cabello, que un día fue negro y grueso como la noche, ahora era una pelusa rala y blanca. Las ropas estaban gastadas, la camisa raída en el cuello. La arrogancia que cargaba como una segunda piel había desaparecido, sustituida por un temblor en las manos y una desesperación que reconocí en sus ojos hundidos. Era él, Roberto, el hombre que me arrojó a la carretera con nuestra hija en el vientre, como si yo fuera una bolsa de basura. Su mano se elevó para tocar el timbre de nuevo, pero vaciló, trémula. En aquel instante, el pasado entero se derrumbó sobre mí, la vergüenza, el hambre, el frío, la soledad, el rostro de cada persona que cuchicheó cuando pasé, el sonido de la puerta de nuestra antigua casa golpeando mis espaldas. Todo, antes de que decida si abro esa puerta y dejo entrar al pasado, o tal vez lo expulse definitivamente. Permíteme pedirte algo. Si historias como la mía, que la vida escribe sin pedir permiso, te tocan de alguna forma, si crees en la fuerza que uno descubre cuando no tiene otra opción, entonces suscríbete aquí al canal. Así, no pierdes el hilo de esta trama, que tardó 40 años en desenredarse hasta mi puerta, porque la decisión que tomé después de abrir esa puerta, bueno, esa decisión definió el resto de mi vida. Mi mano, arrugada y manchada por la edad, pero firme, alcanzó la manija. El metal estaba frío contra mi piel caliente. Respiré hondo, el olor a cilantro mezclándose con el olor a polvo y recuerdos amargos. Giré la manija. Para entender el peso de aquel momento, necesitas volver conmigo en el tiempo. No al dolor, todavía no. Vuelve al polvo, al sol implacable de un pueblo perdido en el corazón de México, donde nací y crecí. Mi nombre es Guadalupe Ramírez Morales, pero la vida, con sus prisas, me acortó a Lupita. Nací en una familia de campesinos, gente que aprende a leer el cielo antes de aprender a leer los libros. Mi padre, un hombre de pocas palabras y manos gruesas como corteza de árbol, me enseñó que la tierra da, pero también cobra. Mi madre, una mujer de espalda encorvada por el trabajo y un corazón vasto como el campo, me enseñó a rezar, a cocinar y principalmente a silenciar. Una mujer de bien, mija, decía mientras trenzaba mi cabello negro.
escucha más de lo que habla y sirve sin quejarse. Nuestra casa era de adobe, con un piso de tierra apisonada, que mi madre barría con un esmero religioso todas las mañanas. El olor era a maíz, a frijoles cocinándose lentamente en el fogón de leña y al humo que pintaba el techo de un gris oscuro permanente. La vida era un ciclo inmutable: despertar antes del sol, cuidar las gallinas, ayudar en la cosecha, preparar la comida, dormir exhausta. No había espacio para sueños, solo para el deber. Mis sueños eran pequeños y prácticos: un vestido nuevo para la fiesta de Santa Cecilia, la esperanza de que la cosecha fuera buena, tal vez algún día tener una casa con piso de cemento. Yo era una muchacha quieta, de ojos bajos, como se esperaba que fuera. Veía a las otras chicas del pueblo coqueteando con los jóvenes después de la misa de domingo, riendo fuerte, con los ojos brillando de promesas. Yo apenas observaba, sintiendo una curiosidad que guardaba bajo 7 llaves dentro de mí. El amor para mí era una historia contada en las radionovelas que oíamos por la noche, algo distante y dramático, que no pertenecía a mi mundo de callos en las manos y rodillas sucias de tierra. Fue en una de esas fiestas de Santa Cecilia cuando lo vi por primera vez. Roberto no era de nuestro pueblo. Vino de la ciudad vecina, León, con un primo. Él era diferente. Usaba zapatos que brillaban, una camisa limpia y bien planchada, y tenía una forma de hablar que era al mismo tiempo confiada y un poco burlona. Él no miraba al suelo cuando hablaba con las personas. Miraba directamente a los ojos, con una sonrisa que parecía saber de secretos que yo ni imaginaba que existían. Él era mayor, tal vez unos 6 o 7 años, lo que en esa época parecía una eternidad de experiencia. Tenía el cabello negro y engominado, peinado hacia atrás, y un bigote fino que le daba un aire de galán de cine. Mientras los jóvenes de mi pueblo hablaban de cosecha y ganado, Roberto hablaba de la ciudad, de las luces, de los autos, de un mundo que parecía hecho de otra materia. Una materia más brillante y emocionante. Yo estaba sirviendo agua de Jamaica en una esquina, intentando ser invisible, cuando él se acercó. «Una muchacha tan bonita no debería esconderse», dijo, su voz un barítono suave que me hizo sonrojar hasta la raíz del cabello. Murmuré un «gracias», sin lograr levantar los ojos, pero no se fue. Se quedó allí, haciendo preguntas sobre mí, sobre mi familia, sobre la vida en el campo. Y por primera vez, alguien parecía genuinamente interesado en lo que la hija callada de un campesino tenía que decir. Aquella noche, bajo las luces de colores colgadas en la plaza, sentí una chispa de algo nuevo, algo que no sabía nombrar, pero que era cálido y peligroso como el fuego. Era la semilla de la esperanza, o tal vez la semilla de mi propia ruina. Roberto comenzó a frecuentar el pueblo todos los domingos. Decía que venía a visitar al primo, pero sus ojos siempre me encontraban en la multitud que salía de la iglesia. Me esperaba cerca del kiosco, siempre con una sonrisa y una flor que cortaba de algún jardín en el camino. Una rosa roja, una bugambilla morada, una simple margarita del campo. Para una chica que nunca había recibido nada más allá de lo necesario para vivir, aquellas flores eran como joyas. Me cortejaba de una forma que yo solo había oído en las canciones. Elogiaba mis ojos, que decía eran oscuros como la tierra fértil, y mi sonrisa, que llamaba el primer rayo de sol de la mañana. Yo, que estaba acostumbrada a ser valorada por la fuerza de mis brazos y por la rapidez con la que hacía las tortillas, me sentía mareada con aquellas palabras. Él pintaba un cuadro de una vida diferente, una vida en la ciudad, donde ya no necesitaría ensuciarme las manos de tierra. Naciste para ser una reina, Lupita, no una sierva, susurraba, y yo le creía. ¿Cómo le creía? Mis padres, sin embargo, no compartían mi encanto. Mi padre veía en Roberto una arrogancia que le desagradaba. «Ese hombre tiene manos muy suaves para quien dice que trabaja», refunfuñó una noche, después de que Roberto se había ido, «y habla demasiado sobre dinero que no parece tener». Mi madre, más intuitiva, sentía algo que no sabía explicar. «Ten cuidado, mija. Hombres que prometen el cielo generalmente te dejan con el suelo duro». Pero yo estaba ciega, o mejor dicho, elegí estar ciega. El mundo que Roberto me ofrecía era la única puerta de salida que jamás había vislumbrado en mi vida monótona. Él era el color en medio de mi escenario en tono sepia. Las advertencias de mis padres sonaban a envidia, a un miedo de que yo escapara del destino que ellos habían aceptado para sí mismos. Nuestro noviazgo fue rápido y secreto. Nos encontrábamos a escondidas cerca del río, bajo la sombra de los sauces. Allí,
lejos de las miradas juiciosas. Me besó por primera vez. Fue un beso torpe, asustado por mi parte, pero que incendió algo dentro de mí. Me hacía promesas. Una casa con ventanas grandes, un jardín solo mío, vestidos de seda. Yo le contaba mis pequeños sueños, como el de tener un piso de cemento, y él se reía, una risa que hoy sé que era de desdén. Cemento, tendrás mármol, mi amor, mármol. Me pidió matrimonio después de 3 meses. Fue una petición formal, en la sala de mi casa. A mi padre. Habló bonito, prometió honrarme y cuidarme. Mi padre, con el rostro serio, hizo solo una pregunta. ¿De qué vives, muchacho? Roberto respondió con confianza que era vendedor, que viajaba mucho, que tenía grandes negocios a la vista. Ante mi súplica silenciosa, mi padre consintió, pero la bendición que me dio esa noche fue pesada, cargada de un presentimiento sombrío. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Usé un vestido blanco prestado de mi prima, y en el cabello, una flor blanca que Roberto cortó para mí. Aquel día, me sentía la mujer más afortunada del mundo. Estaba dejando atrás el polvo y el trabajo duro, caminando hacia una vida de mármol. Poco sabía yo que el camino que él me prometía no estaba pavimentado con piedras preciosas, sino con pedazos de vidrio, y yo estaba a punto de caminar descalza sobre ellos. Nos mudamos a una pequeña casa alquilada en las afueras de León. Era más grande y moderna que la casa de mis padres. Tenía electricidad y agua corriente, cosas que para mí eran un lujo asombroso. Y sí, tenía un piso de cemento liso y frío. En las primeras semanas, caminaba por la casa como si estuviera en un sueño. Limpiaba cada rincón con un orgullo que nunca sentí antes. Yo era la señora de la casa, la esposa de Roberto. Él trabajaba como vendedor, o al menos era lo que decía. Salía temprano y volvía tarde. A veces pasaba días fuera, en viajes de negocios. Cuando estaba en casa, era encantador y atento. Traía pequeños regalos, una caja de dulces, un pañuelo de seda. Íbamos al cine los domingos, y él sostenía mi mano en la oscuridad, haciéndome sentir como las actrices en la pantalla. Me esforzaba por ser la esposa perfecta. Aprendí a cocinar los platos que a él le gustaban. Mantenía la casa impecable, sus camisas siempre lavadas y planchadas. Vivía para complacerlo, para demostrar a mis padres y a mí misma que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la fachada perfecta de nuestro matrimonio. Notaba que se irritaba con cosas pequeñas, un plato que no estaba en el lugar correcto, la cena que tardó 5 minutos de más en estar lista. Su voz, antes siempre suave, adquiría un tono cortante. Necesitas aprender a ser más eficiente, Lupita. La vida en la ciudad es rápida. El dinero también era un asunto extraño. A veces, llegaba con los bolsillos llenos, me llevaba a cenar fuera y compraba cosas para la casa. En otras semanas, la alacena quedaba vacía y él se volvía sombrío y callado, respondiendo a mis preguntas con un «no es asunto tuyo». Yo, criada para no cuestionar al hombre de la casa, me callaba, el miedo comenzando a brotar en mi pecho como una mala hierba. Comencé a sentirme terriblemente sola. En León, no conocía a nadie. Las vecinas eran mujeres de la ciudad, que hablaban rápido, se reían de bromas que yo no entendía y me miraban con cierta condescendencia. La esposa del campo de Roberto. Sentía una nostalgia inmensa por mi madre, por nuestras conversaciones silenciosas en la cocina, por el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Cuando mencionaba a Roberto que me gustaría visitar a mis padres, él siempre encontraba una excusa. Está muy lejos. No tenemos dinero para el pasaje ahora. ¿Qué vas a hacer allá en ese hoyo? Me estaba sutilmente aislando, cortando mis raíces una por una. La soledad me empujaba hacia adentro de la casa, y la casa se volvía mi prisión dorada. Pasaba los días limpiando, cocinando y esperando por él, esperando una palabra amable, esperando que el hombre encantador que me cortejó con flores volviera. Volvía, a veces, pero sus visitas se volvían cada vez más cortas. El hombre que llegaba a casa era cada vez más un extraño con quien compartía la cama y el apellido, pero cuyo corazón parecía una puerta cerrada con llave. Y yo, con mi llave de esposa obediente, no lograba abrirla. El descubrimiento del embarazo fue como un rayo de sol en un día nublado. Después de casi un año de matrimonio, las náuseas matutinas y el cansancio me dieron la noticia antes incluso de que la partera del vecindario lo confirmara. Mi corazón se llenó de una alegría pura y abrumadora. Un hijo, un pedazo de mí, un pedazo de nosotros. Imaginé que un bebé repararía las grietas de nuestro matrimonio.
Un niño traería risas a nuestra casa silenciosa, uniría a Roberto conmigo de una forma inquebrable. Esperé la noche para darle la noticia. Preparé su plato favorito, chile relleno, y puse el mejor mantel en la mesa. Cuando llegó, cansado y con el olor de la calle impregnado en la ropa, lo recibí con una sonrisa que apenas cabía en mi rostro. Comió en silencio, como de costumbre, y yo esperé, con el corazón latiendo fuerte contra mis costillas. «Roberto», comencé, con voz trémula, «tengo algo que contarte, algo maravilloso». Levantó los ojos del plato, con mirada impaciente. «Dilo ya, Lupita. Estoy cansado. Nosotros vamos a tener un bebé», dije, las palabras saliendo en un soplo de felicidad. «Estoy embarazada». Esperaba una sonrisa, un abrazo, tal vez incluso lágrimas de alegría. Lo que recibí fue un silencio gélido. Dejó los cubiertos despacio al lado del plato. Su rostro se transformó. La máscara de marido cansado cayó para revelar algo feo y contorsionado. Sus ojos se entrecerraron y me miró como si yo fuera una completa extraña, una impostora. «¿Un bebé?», repitió, con voz baja y peligrosa. «¿De qué estás hablando?» «Nuestro bebé», insistí, la alegría comenzando a mezclarse con una confusión helada. «Tengo 2 meses de embarazo». Se levantó de la mesa de un solo golpe, arrastrando la silla ruidosamente por el suelo. Comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña cocina, con las manos en la cabeza. «No, no puede ser». «¿Por qué no?», pregunté, con la voz ya quebrada. «¿No es una buena noticia?». Se detuvo y se giró hacia mí. Su mirada era dura como piedra. «¿Cómo voy a saber si ese hijo es mío?». La pregunta me golpeó como una bofetada en el rostro. El aire me faltó. El olor del chile relleno de repente me pareció nauseabundo, rancio. «¿Qué? ¿De qué estás hablando, Roberto?». «Claro que es tuyo». «¿Ah, sí?», se burló, con una sonrisa cruel en los labios. «Tú, la santita del campo. ¿Quién sabe qué haces cuando estoy fuera? Viajando, trabajando duro para mantenerte». Las acusaciones eran tan absurdas, tan crueles, que no lograba formular una respuesta. Yo, que apenas salía de casa, que no hablaba con nadie. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, calientes y amargas. Yo nunca haría algo así. «Te amo». «¿Amor?», escupió la palabra como si fuera veneno. «Tú lo que querías era un tonto que te sacara de aquel fin del mundo. Y ahora esto, un hijo, una boca más que alimentar, un peso más en mi espalda». Aquella noche, el hombre que amaba, o que pensaba amar, se deshizo ante mis ojos. En su lugar, había un extraño cruel, un monstruo que transformó la noticia más feliz de mi vida en un arma para herirme. A partir de aquel día, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Apenas me hablaba. El dinero, que ya era escaso, desapareció casi por completo. Me dejaba lo mínimo para frijoles y tortillas. Mi vientre comenzó a crecer, un recordatorio visible de lo que él llamaba mi problema. Y la soledad, que antes era una compañera melancólica, se volvió una presencia sofocante y aterradora. Estaba embarazada, sola y casada con un enemigo. Los meses siguientes fueron un borrón de miedo y humillación. El embarazo, que debía ser un periodo de alegría y expectativa, se convirtió en una sentencia. Roberto me trataba con un desprecio frío y calculado. Dejó de comer en casa. Llegaba cada vez más tarde. A veces ni volvía a dormir. Cuando estaba presente, sus palabras eran pequeñas navajas, cortando la poca autoestima que me quedaba. «Mírate», decía, mirando con asco mi vientre creciente. «Pareces una vaca preñada. ¿Quién querría algo así?». Yo me encogía. Intentaba esconderme dentro de casa, dentro de ropas anchas, dentro de mí misma. La vergüenza me consumía. No tenía valor para escribir a mis padres, para contarles sobre el fracaso de mi matrimonio de mármol. ¿Qué les diría? ¿Que el hombre de quien desconfiaban tenía razón? ¿Que yo era una tonta que se había dejado engañar por palabras dulces y promesas vacías? El orgullo, o lo que quedaba de él, me mantuvo en silencio. Dejé de mirarme en el espejo. La imagen que reflejaba era la de una mujer que no reconocía, pálida, con ojeras profundas y una mirada permanentemente asustada. El bebé se movía dentro de mí, pequeñas patadas y sacudidas que eran mi única fuente de consuelo. Eran un secreto entre nosotros dos, una promesa de que no estaba completamente sola. Hablaba con mi vientre, cantaba canciones de cuna que mi madre me cantaba a mí, y le prometía a aquella pequeña vida que, de alguna forma, todo estaría bien. La situación financiera empeoró drásticamente. Las cuentas de luz y agua comenzaron a retrasarse. Un día, el dueño de la casa llamó a nuestra puerta,
cobrando 3 meses de alquiler atrasados. Roberto no estaba. Enfrenté al hombre, tartamudeando excusas, prometiendo que mi marido pagaría pronto. La mirada de lástima y desdén del hombre me quemó por dentro. Cuando Roberto finalmente apareció, 2 días después, lo confronté. Era la primera vez que levantaba la voz hacia él. «El dueño estuvo aquí, Roberto. Nos van a desalojar. ¿Qué vamos a hacer?» Me miró con una calma aterradora. «No sé qué vas a hacer tú», dijo, enfatizando el tú, «pero yo sé qué voy a hacer. Ya no puedo cargar con este fardo». «¿Fardo? ¿Yo soy tu fardo? ¿Nuestro hijo es un fardo?», grité, las lágrimas de rabia y desesperación corriendo por mi rostro. «Ese hijo no es mío», gritó de vuelta, con el rostro rojo de furia. «Ya te lo dije. Tú y ese problema tuyo busquen un lugar a donde ir. No quiero volver a verlos frente a mí». El mundo giró. Me apoyé en la pared para no caer. ¿Ir? ¿Ir a dónde? No tengo a dónde ir, Roberto. Por favor, piensa en el bebé. «¡Piensa tú!», gruñó, tomando una maleta vieja de arriba del armario y comenzando a arrojar sus ropas dentro de cualquier manera. «Me voy. Esta casa es tuya hasta fin de mes. Después arréglatelas». No miró atrás. No dijo adiós. Simplemente tomó la maleta, abrió la puerta y salió, azotándola con una fuerza que hizo que los vidrios de la ventana temblaran. Me quedé allí, paralizada, en medio de la sala, con la mano sobre mi vientre de 7 meses. El sonido de la puerta cerrándose hizo eco en el silencio, el sonido del fin de mi vida tal como la conocía. No solo se había ido de casa, me había sentenciado. El silencio que siguió a su partida fue más ensordecedor que cualquier grito. La casa, que ya era fría, se volvió un mausoleo. Cada objeto, cada mueble, era un recuerdo de una promesa rota. Vagué por las habitaciones como un fantasma, tocando las cosas que él había dejado atrás. Una camisa en el cesto de la ropa sucia, una revista de autos en la mesita de centro, la marca de su cuerpo en su lado de la cama. Eran los vestigios de una vida que se había desintegrado en un instante. Por 2 días, apenas comí. Me quedé sentada en la silla de la cocina, mirando la pared, mientras el bebé se revolvía dentro de mí, ajeno a la tempestad que había destruido nuestro mundo. Mi mente era un torbellino de negación. Va a volver. Solo está enojado. Va a pensarlo mejor y va a volver. Pero las horas se transformaron en días, y la esperanza, esa llama tozuda, comenzó a parpadear y a apagarse. La realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago cuando cortaron la luz. La oscuridad de la noche, antes atenuada por la lámpara de la calle, ahora era total, opresiva. El miedo, que hasta entonces era un zumbido bajo, se convirtió en un grito agudo dentro de mi cabeza. Estaba sola, embarazada, sin dinero, y pronto, sin un techo. Desesperación tiene un sabor metálico, a sangre y lágrimas, y me obligó a actuar. Con las manos temblorosas, junté las pocas monedas que encontré en un bote de azúcar. No era suficiente para el pasaje de autobús de vuelta a mi pueblo. Vendí la única cosa de valor que tenía, una pequeña cadena de oro que mi abuela me dio. El hombre de la casa de empeño me miró con sospecha, pero me dio el dinero, un puñado de billetes arrugados que representaban mi única oportunidad. Hice un pequeño fardo con algunas ropas para mí y las pocas piezas de bebé que había logrado tejer. No había nada más que llevar. Las promesas, los sueños, la vida de mármol, todo eso era humo. Al cerrar la puerta de aquella casa por última vez, no sentí tristeza, solo un vacío inmenso. El viaje en autobús fue largo y humillante. Me senté al fondo, encogida en mi asiento, intentando esconder mi vientre y mi rostro manchado de llanto de los otros pasajeros. Con cada kilómetro que me acercaba a mi pueblo, el miedo se intensificaba. ¿Cómo miraría a mis padres? ¿Cómo explicaría mi fracaso? La vergüenza era una capa pesada sobre mis hombros. Yo, que salí como una novia radiante, estaba volviendo como una mujer abandonada, embarazada y sin nada. Bajé del autobús en la carretera principal, a algunos kilómetros del pueblo. El sol del mediodía era impasible. El polvo de la carretera de tierra se pegaba a mi sudor, y el fardo de ropa parecía pesar 1 tonelada. Cada paso era un esfuerzo. Las personas que pasaban en carretas o a caballo me miraban, y veía el reconocimiento, seguido por la curiosidad, y finalmente, por el juicio en sus ojos. Los cuchicheos comenzaron incluso antes de que llegara a la primera casa. La noticia de mi desgracia viajaría más rápido que yo. Yo ya no era Lupita, era la abandonada, la que regresó. Y ese sería mi estigma, la marca que cargaría por mucho,
mucho tiempo. La caminata por la calle principal del pueblo fue la más larga de mi vida. Cada ventana parecía tener un par de ojos curiosos. Cada puerta entreabierta era una boca lista para cuchichear. Mantuve la cabeza baja, los ojos fijos en el suelo polvoriento, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre mí. El sol fuerte me hacía sudar, pero el frío que sentía venía de dentro. Cuando finalmente llegué a la casa de adobe de mis padres, me detuve ante el portón de madera, incapaz de dar el último paso. ¿Cómo se anuncia un fracaso tan grande? Mis piernas temblaban, y por un momento pensé en dar media vuelta y desaparecer, ir a cualquier otro lugar donde nadie me conociera. ¿Pero a dónde? Ya no tenía nada, ni a nadie, y dentro de mí, una vida dependía de mi coraje. Fue mi madre quien me vio. Estaba tendiendo ropa en el cordel y se detuvo, con una pinza en la mano, su rostro contorsionándose en una mezcla de choque y preocupación. Soltó la ropa y corrió hacia mí, sus pasos rápidos levantando polvo. No dijo nada, solo me envolvió en sus brazos, y en aquel abrazo, en aquel olor familiar de jabón de barra y humo de leña, me derrumbé. Lloré como no lloraba desde niña, un llanto convulso, lleno de dolor, vergüenza y alivio. Mi padre salió de casa, atraído por el sonido de mi llanto. Se detuvo en la puerta, su rostro una máscara de piedra. Vi el dolor en sus ojos, pero también la rabia y la confirmación de sus peores miedos. Miró hacia Roberto, el marido ausente, y después hacia mi vientre. No necesitó palabras para entenderlo todo. Aquella noche, sentada en la cocina de mi infancia, les conté todo. Las palabras salieron tropezadas, interrumpidas por sollozos. Conté sobre las promesas, el desprecio, las acusaciones, el abandono. Mi madre sostenía mi mano, con los ojos llenos de lágrimas silenciosas. Mi padre escuchaba, con la mandíbula cerrada, la mirada perdida en la llama del fogón de leña. Cuando terminé, un silencio pesado cayó sobre nosotros. «¿Te quedas?», dijo mi padre finalmente, con voz ronca. No era una pregunta, era una orden. «Esta es tu casa», fue lo único que dijo sobre el asunto. Nunca más mencionó el nombre de Roberto. Para él, aquel hombre había muerto. La vida en casa de mis padres era al mismo tiempo un refugio y una prisión. Estaba segura, tenía comida en la mesa y un techo sobre mi cabeza, pero también estaba de vuelta al punto de partida, dependiente, y ahora marcada por el escándalo. El pueblo no perdonó. Las mujeres que antes me saludaban, ahora cruzaban la calle para no cruzarse conmigo. Los cuchicheos me seguían como una sombra. «Pobrecita», decían algunas. «Bien hecho. ¿Quién la mandó querer ser más de lo que es?», decían otras. Me encerré en casa, ayudando a mi madre en las tareas, con el vientre cada vez más grande. Mi única compañía era la vida que crecía dentro de mí. En una tarde calurosa de septiembre, mientras una lluvia fuerte lavaba el polvo del mundo allá afuera, comenzaron los dolores. Con la ayuda de la partera del pueblo y de mi madre, después de horas de un sufrimiento que purificó mi alma, di a luz a una niña. Cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, tan pequeña, tan perfecta, con los ojos oscuros y curiosos, todo el sufrimiento de los últimos meses pareció disolverse. Miré aquel rostrito arrugado y supe, con una certeza que nunca había sentido antes, que mi vida tenía un nuevo propósito. La llamé Sofía. Sofía, que significa sabiduría, porque, de una forma dolorosa, ella ya me había enseñado la lección más importante de mi vida. Yo era más fuerte de lo que jamás imaginé. Ella era mía, solo mía, y por ella enfrentaría al mundo. Criar a Sofía en aquel pueblo fue un acto diario de desafío silencioso. Cada día, despertaba y elegía el coraje en lugar de la vergüenza. La amamantaba sentada en el porche, ignorando las miradas curiosas que pasaban por la calle. La llevaba a pasear en una carretilla vieja que mi padre adaptó, cantándole mientras la gente giraba la cara. Sofía era mi escudo y mi bandera. El amor que sentía por ella era tan feroz e incondicional que se convirtió en una armadura contra el veneno del mundo. Mis padres me ayudaban como podían. Mi madre era un pozo de sabiduría práctica, enseñándome a bañarla, a calmar los cólicos, a entender los diferentes tipos de llanto. Mi padre, a su manera callada, demostraba su amor con acciones. Hizo para Sofía una cuna de madera, lijada hasta quedar suave como piel de durazno. A veces, lo sorprendía mirando a su nieta con una sonrisa pequeña y tierna, un atisbo del corazón blando que escondía bajo una cáscara tan dura,
pero yo sabía que no podía depender de ellos para siempre. Ellos ya eran ancianos, y la vida en el campo era dura. Necesitaba encontrar una manera de mantenernos, de darle a Sofía más de lo que yo tuve. La educación formal que me fue negada, yo soñaba con dársela a ella. Quería que leyera libros, que conociera el mundo, que tuviera opciones. Comencé a hacer lo que sabía, cocinar. Con un poco de harina y frijoles que mi madre me dio, empecé a hacer gorditas y tamales para vender. Al principio, iba de puerta en puerta, con Sofía en un rebozo amarrado a mi espalda y una cesta pesada en el brazo. Muchas puertas se cerraban en mi cara. No, gracias, decían, sin siquiera mirar lo que vendía. Pero algunas personas, generalmente las más viejas y gentiles, compraban. Una señora, doña Elvira, que vivía al final de la calle, se convirtió en mi cliente más fiel. «Tus manos están bendecidas, niña», me dijo un día, con una sonrisa sin dientes. «No hagas caso de lo que dice la gente. La envidia es una enfermedad del alma». Las palabras de doña Elvira fueron como un bálsamo. Poco a poco, la fama de mi comida se extendió. El sabor era bueno, el precio era justo, y mi persistencia era inquebrantable. Pronto, la gente comenzó a venir hasta mi casa para comprar. Monté un pequeño puesto frente al portón, debajo de un árbol de mango. Sofía jugaba a mis pies con ollas viejas y cucharas de palo mientras yo atendía a los clientes. El trabajo era exhaustivo. Despertaba a las 4 de la mañana para preparar la masa y los rellenos. Pasaba todo el día bajo el calor del fogón, y por la noche, cuando Sofía dormía, contaba las monedas, separando lo que era para comprar más ingredientes y lo que era para ahorrar. Guardaba cada centavo en una lata de galletas vieja, escondida debajo de mi cama. Aquella lata era mi esperanza. Era la mensualidad de la escuela de Sofía. Eran los libros que ella leería. Era el pasaje para una vida diferente. Roberto nunca apareció. Nunca mandó una carta. Nunca mandó un centavo. Era como si él y Sofía nunca hubieran existido el uno para el otro. Al principio, la rabia me consumía. Deseaba que él supiera lo que estaba perdiendo, que viera a la hija maravillosa que había rechazado. Pero, con el tiempo, la rabia dio paso a una indiferencia fría. Él había tomado su decisión. Y yo, la mía. Mi elección era Sofía, y mirándola a ella, creciendo sana y feliz, sabía, sin sombra de duda, que había tomado la decisión correcta. No nos hacía falta. Éramos una familia completa, nosotras dos. Los años pasaron como las estaciones en el campo. La sequía, la lluvia, la cosecha, el descanso. El polvo se asentó, y mi historia, antes un escándalo fresco, se volvió parte del paisaje del pueblo. Yo ya no era la abandonada, era la Lupita de las gorditas, una mujer trabajadora que criaba a su hija sola. El respeto, aprendí, no se da, se gana con sudor y dignidad. Sofía creció y se convirtió en una niña inteligente y curiosa. Aprendió a leer incluso antes de ir a la escuela, deletreando las palabras en los sacos de harina y en los empaques de víveres. Tenía los ojos oscuros de Roberto, pero el espíritu era todo mío, resiliente y cuestionador. Ella era mi alegría y mi motivación. Todo mi esfuerzo era para que tuviera un futuro diferente de mi pasado. Cuando tuvo edad suficiente, la matriculé en la pequeña escuela del pueblo. Con el dinero de mi lata de galletas, compré su uniforme, sus cuadernos y sus lápices. Verla salir por la puerta la primera mañana, con su mochila a la espalda y una sonrisa animada, fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Lo había logrado. Contra todo y contra todos, le estaba dando a mi hija la oportunidad que yo nunca tuve. Mientras Sofía estaba en la escuela, yo trabajaba aún más. Expandí mi pequeño negocio. Además de las gorditas y tamales, comencé a hacer dulces, panes y a cocinar para pequeñas fiestas y bautizos. Mi casa vivía con el olor de la comida y el sonido del trabajo. Mis manos, antes solo callosas por el trabajo en el campo, ahora estaban también marcadas por pequeñas quemaduras del fogón y manchadas por los condimentos. Eran las manos de una sobreviviente. En las tardes, después de que Sofía volvía de la escuela, nos sentábamos juntas en la cocina. Mientras yo preparaba la masa para el día siguiente, ella hacía la tarea, leyendo en voz alta para mí. Aprendí sobre historia, geografía y matemáticas a través de su voz. Ella me enseñaba lo que aprendía, y yo le enseñaba sobre la vida, sobre perseverancia y sobre el valor del trabajo. Éramos un equipo. Claro que no fue fácil. Hubo días de agotamiento, de soledad, de preocupación, días en que el dinero era corto, y yo comía menos para que Sofía tuviera suficiente.
Hubo momentos en que la ausencia de una figura paterna se hacía sentir. Cuando los otros niños hablaban de sus padres, veía una sombra de curiosidad en los ojos de Sofía. «Mamá», me preguntó una vez, cuando tenía unos 7 años, «¿dónde está mi papá?». Mi corazón se apretó. Siempre supe que ese día llegaría. Me senté con ella y, con la mayor honestidad que pude, le conté una versión simple de la verdad. «Tu papá, mija, se fue antes de que nacieras. Eligió un camino diferente. Pero me tienes a mí, y tienes a tus abuelos. Y nosotros te amamos más que a nada en el mundo». Me miró con sus ojos grandes y serios, y después de un momento, simplemente asintió. «Está bien, te tengo a ti, es suficiente». La sencillez y la fuerza de aquella respuesta me dieron la certeza de que estaba haciendo lo correcto. No solo estaba criando a una hija, estaba forjando a una mujer fuerte, que entendía que la familia no se define por lazos de sangre, sino por lazos de amor y lealtad. El fantasma de Roberto, que por tanto tiempo acechó mis pensamientos, comenzó a desaparecer. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz pálida, un recordatorio de una batalla que gané. El tiempo continuó su marcha implacable. Mis padres envejecieron, sus espaldas se encorvaron aún más, sus cabellos se volvieron blancos como el algodón. Cuidé de ellos con la misma dedicación que ellos me dieron cuando lo necesité. Mi madre falleció pacíficamente una mañana de domingo, mientras dormía. Mi padre la siguió 6 meses después, como si su alma ya no supiera existir en este mundo sin la de ella. Me dejaron la casa de adobe, el pedazo de tierra y un legado de resiliencia silenciosa. Yo era la matriarca ahora, la guardiana de los recuerdos de nuestra familia. Sofía floreció. Era la mejor alumna de su clase. Devoraba libros como si fueran el aire que respiraba. Su sueño era ser maestra, para dar a otros niños del campo la misma oportunidad por la que tanto luché para darle a ella. Cuando terminó la preparatoria, no hubo dudas. Se iría a la universidad en la capital, Guanajuato. La despedida fue lo más difícil que he hecho. Verla partir en aquel autobús, saludando desde la ventana, con los ojos brillando de miedo y emoción, fue como arrancarme un pedazo de mí. La casa quedó silenciosa y vacía. Su ausencia era un eco en cada habitación, pero el orgullo que sentía era más grande que la soledad. Cada sacrificio, cada noche mal dormida, cada gota de sudor, todo valió la pena para ver aquel autobús alejarse, llevando a mi hija hacia su futuro. Con Sofía fuera, me sumergí aún más en el trabajo. Reformé la casa de mis padres, cambié el techo, pinté las paredes. Con el dinero que ahorré por años, finalmente realicé mi antiguo sueño. Puse un piso de cerámica roja en toda la casa, liso, brillante y fácil de limpiar. No era mármol, pero para mí era el mayor lujo del mundo. Compré una pequeña camioneta usada para poder llevar mis comidas a vender en el mercado de la ciudad vecina los sábados. Mi negocio, que comenzó con una cesta y un sueño, se había convertido en mi independencia. Sofía venía a visitarme en las vacaciones. Cada vez que volvía, parecía más segura, más articulada. Me contaba sobre sus estudios, sobre los amigos que hizo, sobre la vida en la gran ciudad. Hablaba con una pasión que llenaba mi corazón de alegría, y nunca olvidó de dónde vino. Me ayudaba en la cocina, conversaba con los vecinos, y siempre traía un libro de regalo para mí. «Para que practiques la lectura, mamá», decía con una sonrisa. Fueron años de trabajo duro, pero de una paz profunda. Tenía mi casa, mi sustento, mi dignidad, y tenía el orgullo de ver a mi hija convirtiéndose en la mujer increíble que siempre supe que sería. Construí un pequeño imperio a mi manera, un imperio de gorditas, amor y perseverancia. Sofía se graduó con honores. Consiguió empleo como maestra en una escuela en Irapuato, una ciudad no muy lejos. Allí, conoció a un buen hombre, un ingeniero llamado Mateo. Se casaron en una ceremonia bonita en el jardín de mi casa. Verla de blanco, feliz y radiante, al lado de un hombre que la miraba con amor y respeto, fue la cura para heridas que ni siquiera sabía que aún estaban abiertas. Pronto, llegaron las nietas. Primero, la pequeña Valentina, con los ojos curiosos de Sofía. 2 años después, la traviesa Camila. Mi casa, antes silenciosa, volvió a llenarse de risas y carreras. Yo era abuela, abuela Lupita. El ciclo de la vida continuaba, y yo estaba en el centro de él, la raíz fuerte que sostenía aquel árbol familiar. Miraba mi vida, mi familia, y pensaba que, finalmente, después de tanto tiempo, había encontrado la felicidad plena, una felicidad que no dependía de nadie, que yo misma había plantado y cosechado. La vida de abuela me sentó como un guante cómodo.
A los 70 años, había disminuido el ritmo del trabajo, pero no me había detenido. La cocina seguía siendo mi santuario, y cocinar para mi familia era mi lenguaje de amor. Sofía y Mateo me visitaban casi todos los fines de semana, trayendo a las niñas. Valentina, la mayor, era mi sombra. Se sentaba a mi lado en la cocina, con un pequeño delantal, intentando imitar mis movimientos mientras yo hacía las tortillas. Tenía mis manos, pequeñas y ágiles. Camila, la menor, tenía la energía de un huracán. Corría por el patio, subía a los árboles y llenaba la casa de una alegría caótica y contagiosa. «Las consientes demasiado, mamá», decía Sofía riendo, mientras me veía darle un dulce extra a las niñas. «Es mi trabajo como abuela», respondía, guiñándole un ojo a mis cómplices. En esos años, me convertí en una figura respetada en el pueblo. Las mismas personas que un día cuchichearon sobre mí, ahora me saludaban con «Buenos días, doña Lupita». Las mujeres más jóvenes venían a pedirme consejos sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre la vida. Me convertí en la prueba viva de que era posible caer y levantarse, más fuerte que antes. El recuerdo de Roberto se había vuelto distante, como una historia que le sucedió a otra persona en otra vida. Ya no sentía rabia ni dolor, solo un vacío, un espacio en blanco en mi historia. Sofía, por respeto a mí, rara vez tocaba el asunto. Él era un fantasma que ambas, tácitamente, acordamos dejar en paz. Había construido un mundo para mí, un mundo seguro, predecible y lleno de amor, un mundo donde yo tenía el control. La paz era mi mayor conquista, la paz de saber quién era, de dónde venía y de lo que era capaz de hacer. La paz de poner la cabeza en la almohada por la noche, cansada del trabajo honrado, y saber que mis hijas y nietas estaban bien. Y fue en el auge de esa paz, en una tarde cualquiera, con el olor a cilantro y cebolla en el aire, cuando el pasado decidió llamar a mi puerta, literalmente. El sonido del timbre, tan raro, tan disonante en la sinfonía de mi vida, fue la primera señal de que la tierra firme bajo mis pies estaba a punto de temblar. Cuando miré por la mirilla y vi aquel rostro, el rostro de Roberto, deformado por el tiempo y el sufrimiento, fue como si un fantasma se hubiera materializado. 40 años de silencio absoluto. No tenía noticias de él desde el día en que azotó la puerta. No sabía si estaba vivo o muerto. Y para ser sincera, había elegido creer que estaba muerto. Era más fácil, pero allí estaba él, vivo, y en mi puerta. El hombre que me humilló, el hombre que negó a su propia hija, el hombre que me dejó a mi suerte, embarazada y sin un centavo. ¿Qué quería? ¿Qué, después de toda una vida de ausencia, podía querer de mí? Todas las emociones que pensé que estaban enterradas salieron a la superficie de golpe. La rabia de la joven abandonada, el dolor de la esposa traicionada, la furia de la madre protegiendo a su cría. Pero, debajo de todo eso, había algo más, algo que me sorprendió. Una calma gélida, la calma de quien ya sobrevivió a lo peor y ya no tiene nada que temer. Respiré hondo, sentí el suelo firme bajo mis pies, mi suelo, de cerámica roja, comprado con mi sudor, y giré la manija. La narrativa había llegado al punto donde todo comenzó, y ahora, con la historia completa en tu mente, puedes entender el peso de aquella puerta abriéndose. La puerta se abrió con un crujido suave, un sonido que pareció resonar en el abismo de 40 años que nos separaba. El aire de la tarde entró, trayendo consigo el olor a polvo y al hombre que yo había exiliado de mi memoria. Nos quedamos mirándonos por un momento que pareció una eternidad. Yo, parada en mi umbral, con el olor de mi casa, de mi vida, envolviéndome. Él, del lado de afuera, en el límite, pareciendo más pequeño y frágil que la figura imponente que mis recuerdos guardaban. Sus ojos, antes tan arrogantes, ahora estaban turbios, suplicantes. Se encogió bajo mi mirada, como si mi silencio fuera un juicio. «¿Lupita?», dijo. Su voz era un susurro ronco, casi inaudible. El sonido de mi nombre en sus labios era extraño, una reliquia de un tiempo olvidado. No respondí, solo lo observé. Observé las manos temblorosas, las uñas sucias, los zapatos gastados con un agujero en la punta. Observé la desesperación grabada en cada arruga de su rostro. Este no era el galán que me prometió el mundo. Era un viejo, un hombre derrotado por la vida que él mismo eligió. Yo sé que ha pasado mucho tiempo. Tartamudeó, desviando la mirada al suelo. No tengo derecho, pero no sabía a dónde más ir. Aún en silencio,
Retrocedí un paso, dejando el paso libre. No fue una invitación, pero tampoco fue un rechazo. Fue un gesto neutral, de quien espera ver el siguiente movimiento. Él pareció entender. Vacilante, dio un paso hacia dentro de mi casa, mi territorio. Se detuvo en la sala, mirando a su alrededor con una expresión de asombro. Miró los muebles sencillos pero bien cuidados, las fotos de Sofía y de mis nietas en la estantería, la limpieza y el orden. Tal vez esperaba encontrar miseria, la prueba de que yo no lo había logrado sin él. Lo que encontró fue un hogar que prosperó en su ausencia. Tú, te ha ido bien, murmuró, más para sí mismo que para mí. Sobreviví, corregí, y mi voz, por primera vez, sonó firme y clara, sin temblor, sin emoción. Siéntate. Señalé el sillón más viejo y gastado de la sala. Obedeció, sentándose en el borde, con la espalda recta, como un acusado esperando la sentencia. Yo me senté en el sofá opuesto, manteniendo una distancia segura entre nosotros. El reloj en la pared tic-taqueaba, marcando los segundos pesados de aquel encuentro imposible. «¿Qué quieres, Roberto?», pregunté, yendo directo al punto. No había espacio para gentilezas, ni para recuerdos. Tragó saliva, con dificultad evidente. «Estoy enfermo, Lupita», dijo con la voz quebrada. «Los médicos no me dieron mucho tiempo, y yo no tengo nada, ni a nadie». Hizo una pausa, esperando una reacción de mi parte. ¿Lástima? ¿Compasión? No sentí nada. Mi corazón era una piedra lisa y fría. «Tuve otra familia», continuó, como si estuviera haciendo una confesión. «Me casé de nuevo. Tuve 2 hijos. Pero las cosas no salieron bien. Mi esposa me dejó hace algunos años. No quieren saber de mí. Dicen que nunca fui un buen padre». La ironía de aquellas palabras era tan cortante que casi me hizo sonreír. Me echaron. Me quedé en la calle un tiempo, después en un albergue, pero estoy demasiado débil ahora. Yo me acordé de ti, me acordé de aquí, así que era eso. No vino por arrepentimiento, no vino a pedir perdón, vino porque todas las demás puertas se cerraron. Yo era su última opción, el fondo del pozo. Me miró, con los ojos llenándose de lágrimas de autocompasión. «Lupita, no estoy pidiendo mucho, solo un lugar donde quedarme, un plato de comida, para morir con un poco de dignidad». La palabra dignidad saliendo de su boca era un insulto, la misma dignidad que él me arrancó hace 40 años. El silencio volvió a llenar la sala. Lo miré fijamente, al hombre que fue la causa de mi mayor dolor y, paradójicamente, el catalizador de mi mayor fuerza. La decisión estaba en mis manos. La vida, en su ironía cruel, me había puesto en la posición de jueza de aquel que un día fue mi verdugo. La sala parecía haberse encogido, el aire pesado con el peso de su súplica y de mi silencio. Cada tic-tac del reloj era como un martillazo en mi cabeza. Un torbellino de pensamientos y sentimientos conflictivos luchaba dentro de mí. Una parte de mí, la joven Lupita humillada, quería gritar, quería arrojarlo a la calle como él hizo conmigo. Quería que sintiera una pizca del desamparo que yo sentí. Quería decir, «¿Dignidad? ¿Dónde estaba mi dignidad cuando me dejaste en la carretera? ¿Dónde estaba la dignidad de tu hija?» Pero la mujer que soy hoy, la abuela de Valentina y Camila, doña Lupita, observaba la escena con una distancia fría. ¿Venganza? ¿Qué satisfacción tendría en patear a un hombre que ya estaba caído? Eso no me devolvería los años perdidos, no borraría las lágrimas, no curaría la cicatriz. Sería solo rebajarme a su nivel. ¿Quieres comer algo?, pregunté. La pregunta lo tomó por sorpresa. Parpadeó confundido. Sí, yo no he comido nada decente en días. Me levanté y fui a la cocina. Me siguió con los ojos, como un perro perdido. El olor a cilantro y cebolla aún estaba en el aire. Tomé un plato y le serví un poco de la comida que estaba preparando para mi cena. Arroz, frijoles y 2 gorditas calientes rellenas de queso. Puse el plato en la mesa de la cocina, junto con un vaso de agua. «Come», dije, sin sentarme con él. Me quedé apoyada en el fregadero, de brazos cruzados, observándolo devorar la comida con un hambre voraz y desesperada. Comía con torpeza, la comida cayendo de su boca temblorosa. Era una visión patética. El hombre fuerte y arrogante que me criticaba por cualquier cosita, ahora comía como un animal hambriento en mi cocina. La justicia, a veces, no es un trueno, sino un susurro irónico. Cuando terminó, limpió el plato con un trozo de tortilla, sin dejar un grano de arroz. Bebió el agua de un solo trago. «Gracias», murmuró, sin mirarme a los ojos. Estaba delicioso. «Todavía cocinas bien». El elogio era hueco, fuera de lugar. No respondí.
En aquel momento mi teléfono sonó. Era Sofía. Mi corazón dio un salto. Ella no podía saber que él estaba aquí. No todavía. «Hola, mija». Atendí, intentando mantener la voz normal. «Hola, mamá. ¿Todo bien? Solo llamo para darte las buenas noches. Las niñas ya se durmieron. Todo bien por aquí, querida. Todo tranquilo». Mentí. El hombre que la rechazó estaba sentado a pocos metros de mí. «Qué bueno. Mañana vamos a pasar por allá después de la escuela para darte un abrazo. Las niñas extrañan tu comida». Hielo recorrió mis venas. «Mañana». Vendrían mañana. «Claro, querida. Los estaré esperando. Los amo», dije, con voz un poco demasiado tensa. «También te amamos, mamá. Buenas noches». «Buenas noches, mija». Colgué el teléfono y la realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Esto ya no era solo sobre él y yo. Era sobre mi hija. Era sobre mis nietas. Su presencia en mi casa era una contaminación, una amenaza a la paz que construí con tanto esfuerzo. Me giré hacia él. Mi rostro, antes neutral, ahora estaba duro. La hora de la decisión había llegado. No era una cuestión de venganza o perdón. Era una cuestión de protección. Proteger mi hogar, mi familia, mi mundo. «No puedes quedarte aquí», dije, con voz baja pero final. La expresión en el rostro de Roberto se deshizo. La pequeña chispa de esperanza que la comida caliente había encendido en sus ojos se apagó, dejando solo una desesperación grisácea. «Pero, ¿a dónde voy a ir?», susurró, con voz quebrada. «No tengo a nadie más, Lupita. A nadie». «Ese ya no es mi problema, Roberto», respondí, la frialdad en mi voz sorprendiéndome incluso a mí misma. «Tú tomaste tus decisiones hace 40 años. Ahora, vives con ellas. Yo tomé las mías, y vivo con las mías. Y en mis decisiones, en mi vida, ya no hay espacio para ti». Intentó levantarse, apoyando las manos temblorosas en la mesa. «Por favor, solo por algunas noches. Hasta que consiga un lugar». «No», interrumpí, la palabra cortando el aire como un cuchillo. «Mi hija y mis nietas vienen aquí mañana. Esta casa es su santuario, es mi santuario. No vas a entrar aquí y envenenarlo todo con tu pasado. No vas a traer tu oscuridad a la luz de ellas». La mención de la hija lo hizo retroceder. Por primera vez, pareció entender la profundidad del abismo que él mismo había cavado. «¿Ella? ¿Cómo está ella?», preguntó, la curiosidad mezclada con algo que podría ser vergüenza. «No es asunto tuyo», respondí bruscamente. «Perdiste el derecho de preguntar por ella el día que dijiste que no era tuya. Se convirtió en una mujer extraordinaria, una maestra, una madre maravillosa, y logró todo eso sin ti, a pesar de ti. Cada palabra era una piedra, y yo las lanzaba sin piedad, no por crueldad, sino por necesidad. Necesitaba que entendiera que la puerta que buscaba no estaba solo cerrada, nunca existió». Se sentó de nuevo, con el cuerpo encorvado por la derrota. «Sé que me equivoqué», dijo, con voz apagada. «Fui un tonto, joven, egoísta. Me arrepiento, todos los días». Arrepentimiento es una palabra barata, Roberto. No alimenta a un hijo, no paga un alquiler, no cura una humillación. Tus acciones, o la falta de ellas, por 40 años, hablan mucho más fuerte que cualquier palabra de arrepentimiento que puedas decir ahora, al final de tu vida, cuando estás solo y desesperado. Caminé hasta la puerta y la abrí. La noche ya había caído, y el aire fresco entró en la cocina. «Es hora de que te vayas». Me miró, con los ojos empañados. Era la imagen de la desolación. Una parte ínfima de mí, un eco de la joven que un día lo amó, sintió una punzada de lástima. Era como ver a un animal herido al borde de la carretera. Pero no podía llevarlo a casa, no a ese animal. La herida que cargaba era contagiosa. Se levantó, apoyándose en la mesa, después en la pared, y caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso parecía una tortura. Al pasar por mi lado, se detuvo. «Me lo merezco», dijo, mirando al suelo oscuro allá afuera. «Sé que me lo merezco». Salió a la oscuridad. Me quedé parada en la puerta, observando su silueta frágil arrastrarse por el camino de tierra, hasta ser tragada por la noche. Entonces, cerré la puerta, giré la llave, y por primera vez desde que él llegó, me permití temblar. Lo expulsé. Otra vez, pero esta vez fui yo quien cerró la puerta de golpe. Y la sensación no era de triunfo, sino de una tristeza profunda y exhaustiva. Pasé la noche en vela. La casa, mi refugio, parecía embrujada. El fantasma de Roberto, ahora con un rostro real y decrépito, se sentaba en la silla de la cocina, comía en mi mesa, ocupaba el aire que respiraba,
El olor de la comida que le di parecía impregnado en las paredes, un olor a compasión y debilidad. Revivía la escena repetidamente en mi cabeza, su mirada suplicante, mi voz fría y dura, el sonido de sus pasos arrastrándose hacia afuera, hacia la oscuridad. ¿Hice lo correcto? Tenía que proteger a mi familia. Sí. Tenía que proteger mi paz. ¿Pero por qué? Entonces me sentía tan mal. La imagen de él, viejo, enfermo y solo, no salía de mi mente. Aquel hombre cosechaba exactamente lo que plantó. Su soledad era el fruto amargo de una vida de egoísmo. Yo no era responsable de él. No le debía nada. Me repetía eso a mí misma como un mantra, pero el nudo en mi estómago no se deshacía. Uno no le debe nada a quien nos rompió, dije en voz alta a la cocina vacía, pero mi propia voz sonó hueca. Había una diferencia entre no deber nada y ser deshumana. Expulsarlo a la noche, sabiendo que estaba enfermo y sin tener a dónde ir. Eso me ponía en un lugar incómodo. ¿Eso me hacía parecida a él? La idea me aterrorizó. Pasé la vida entera intentando ser lo opuesto a él, fuerte donde él era débil, leal donde él era traicionero, responsable donde él era negligente. Al amanecer, cansada y con los ojos ardiendo, tomé una decisión. No era por él, era por mí, por la mujer en la que me convertí. Mi fuerza no estaba en la capacidad de ser dura, sino en la capacidad de ser justa, incluso cuando la justicia era complicada. Hice un café cargado y me senté en el porche, viendo el sol nacer y pintar el cielo con colores suaves de rosa y naranja. Pensé en doña Elvira, la anciana que me compró las primeras gorditas. Pensé en mis padres, que me acogieron de vuelta, sin preguntas, a pesar de la vergüenza que les causé. La vida me había mostrado bondad en los momentos más sombríos. No podía, en conciencia, darle la espalda por completo. Cuando el pueblo comenzó a despertar, salí de casa. Pregunté a algunos vecinos que salían hacia el trabajo si habían visto a un hombre viejo, un forastero. Nadie lo vio. Fui hasta la pequeña plaza, hasta frente a la iglesia. Nada. Mi corazón comenzó a apretarse. ¿Y si algo le hubiera pasado durante la noche? ¿Y si se hubiera caído en algún lugar, solo en la oscuridad? La culpa, un veneno lento, comenzó a infiltrarse en mis venas. Finalmente, lo encontré. Estaba durmiendo, o al menos intentándolo, en un banco de madera detrás de la capilla, encogido para protegerse del sereno de la mañana. Usaba el saco fino como una manta, y temblaba de frío. Verlo así, vulnerable y abandonado a los ojos de todos, fue un golpe. Me acerqué en silencio. Abrió los ojos, y al verme, intentó sentarse, con una expresión de vergüenza y miedo en su rostro. Dije que no podías quedarte en mi casa. Comencé, con voz más suave que la noche anterior. Y me mantengo en eso. Mi casa no es tu lugar. Asintió, resignado, esperando el resto de la sentencia. Pero, continué, respirando hondo, no voy a dejarte en la calle. Levántate, ven conmigo. Me miró, la confusión nublando sus ojos cansados. No entendió. Para ser sincera, ni yo misma entendía completamente lo que estaba haciendo. Estaba actuando por un impulso, un instinto que venía de un lugar más profundo que la rabia o el orgullo, un lugar donde residía mi humanidad, y no estaba dispuesta a sacrificar mi humanidad por su culpa. Lo llevé no a mi casa, sino a un pequeño cuarto al fondo de mi terreno, un lugar que usaba para guardar herramientas y granos. Era sencillo, casi un cobertizo, con paredes de ladrillo aparente y techo de lámina, pero estaba limpio, seco, y ofrecía un refugio. «Te quedarás aquí», dije, con voz firme, estableciendo los términos desde el principio. «Temporalmente, hasta que encontremos una solución». Miró a su alrededor, al piso de cemento, a la pequeña ventana alta. Sus ojos se llenaron de una gratitud que me hizo sentir incómoda. «Gracias, Lupita. Que Dios te lo pague», susurró. «Dios no tiene nada que ver con esto», respondí secamente. «Esto es entre mi conciencia y yo». Volví a casa y traje un colchón viejo, una manta, una almohada y una tina con agua y jabón. Se lo llevé. «Límpiate», ordené. «Después te traeré algo de comer». Mientras él se acomodaba, 1.000.000 de preguntas pasaban por mi cabeza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo le explicaría esto a Sofía? ¿Qué pensaría la gente del pueblo? El chisme se extendería como fuego en paja seca. Lupita acogió al desgraciado que la abandonó, pero extrañamente no me importaba. Por primera vez en mi vida, la opinión de los demás no pesaba sobre mí. La única opinión que importaba era la que veía en el espejo todas las mañanas, y la mujer en el espejo no dejaría ni a un perro morir de frío y hambre en su puerta, mucho menos al padre de su hija, por peor que hubiera sido.
Le llevé un plato de desayuno, huevos con chorizo y tortillas calientes. Comió en silencio, sentado en una caja de madera volteada. Me quedé en la puerta, observando. «Necesito saber la verdad sobre tu salud, Roberto», dije cuando terminó. «¿Qué dijeron los médicos exactamente?» Vaciló. Después me contó. Cáncer de páncreas. Avanzado. Inoperable. Los médicos le dieron algunos meses, tal vez menos. La historia sobre la otra familia. Los hijos que lo abandonaron. Todo era verdad. Había quemado todos los puentes, uno por uno, hasta encontrarse completamente solo al final de la línea. La noticia de la enfermedad no me impactó. Solo confirmó lo que sus ojos ya decían. No solo estaba enfermo, se estaba muriendo. Hay un asilo en la ciudad, en Irapuato, dije, pensando en voz alta. Un lugar para ancianos, administrado por monjas. Es sencillo, pero limpio. Cuidan de personas enfermas que no tienen a dónde ir. Me miró, el miedo evidente en su rostro. ¿Un asilo? Me van a dejar allí para morir solo. Ya te estás muriendo solo, Roberto, dije sin rodeos. La única cuestión es si será en un banco de plaza o en una cama limpia, con alguien que te dé un vaso de agua. La dureza de mis palabras flotó en el aire, pero era la verdad. No iba a endulzar la píldora, no iba a ofrecerle falsas esperanzas ni un consuelo que no sentía. Le ofrecería una solución práctica y digna, la dignidad que me pidió. No era la absolución que tal vez buscaba, pero era más de lo que merecía. En aquel momento, oí el sonido del auto de Sofía acercándose. El pánico me golpeó. Era hora de enfrentar a mi hija. Y esa sería tal vez la conversación más difícil de todas. «Mamá, ya llegamos». La voz alegre de Sofía resonó por el patio. Segundos después, la puerta de la cocina se abrió y mis nietas corrieron a abrazarme. «¡Abuela!», gritaron al unísono, rodeando mis piernas con sus bracitos. Las abracé fuerte, inhalando el olor dulce de sus cabellos, intentando anclarme en aquella inocencia antes de la tormenta que estaba por venir. Sofía entró justo después cargando un pay. «Lo hice para ti, mamá, tu favorito de manzana». Se detuvo, frunciendo el ceño. «¿Todo bien? Pareces pálida». Mi corazón latía descontroladamente. «Todo bien, mija, solo estoy un poco cansada». Miré hacia el cuartito de atrás, la puerta cerrada. Él estaba allí, a pocos metros de mis nietas. El secreto parecía pulsar en el aire. «Valentina, Camila, ¿por qué no van a jugar al columpio?», sugerí con voz más firme de lo que me sentía. «La abuela necesita platicar con mamá un minutito». Corrieron al patio, las risas llenando el aire. Respiré hondo. «Sofía, siéntate. Necesito contarte algo. Y no va a ser fácil de escuchar». La expresión de Sofía cambió de preocupación a alarma. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde, la noche anterior, había alimentado al hombre sobre el que estábamos a punto de discutir. Comencé por el principio. Conté sobre el timbre, sobre el hombre viejo y enfermo en mi puerta. Vi el rostro de Sofía palidecer, sus ojos abrirse en choque e incredulidad. Conté sobre la conversación, sobre el pedido de él, sobre cómo lo mandé lejos. Una llama de orgullo y alivio brilló en sus ojos, pero entonces continué. Conté cómo lo encontré durmiendo detrás de la iglesia, sobre la enfermedad terminal, sobre el cuartito de atrás. Cuando terminé, el silencio en la cocina era pesado, cargado de una tensión casi insoportable. Sofía me miraba fijamente, su rostro una máscara de emociones conflictivas, rabia, pena, confusión. «Él está aquí», susurró con voz trémula. «¿En nuestra casa? ¿Cerca de mis hijas?» «No está en la casa, Sofía. Está allá afuera, y no se va a acercar a las niñas. No lo voy a permitir». «¿Cómo pudiste, mamá?», explotó, subiendo el tono, pero aún controlada para que las niñas no oyeran. «Después de todo lo que te hizo, después de todo lo que nos hizo, te tiró como basura. Nunca le importó si yo estaba viva o muerta. ¿Y tú lo recibes?» El dolor en su voz era palpable, un dolor de 40 años de abandono. «No lo recibí, Sofía. No lo perdoné. No olvidé nada», dije, intentando mantener la calma. Yo solo no podía dejarlo morir en la calle. ¿Qué tipo de persona me haría eso? ¿Qué ejemplo les estaría dando a mis nietas? El ejemplo de que no importa cuán cruel sea un hombre, siempre habrá una mujer para limpiar su suciedad al final, replicó ella, con los ojos brillando de lágrimas de rabia. «Él no merece tu compasión, mamá. No merece nada». «Tal vez no», acepté. «Pero esto no se trata de lo que él merece. Se trata de quién soy yo. Yo no soy él, Sofía. Yo no abandono a las personas para que mueran. Mi fuerza no viene de la capacidad de odiar,
Viene de la capacidad de sobrevivir al odio de los demás, sin volverme una persona odiosa. Sacudió la cabeza, inconforme. No logro entenderlo. No quiero que ese hombre respire el mismo aire que mis hijas, y no lo hará, por mucho tiempo. Ya tengo un plan. Lo voy a llevar al asilo de las monjas en Irapuato en cuanto consiga un lugar. Se quedará allí. Yo voy a ayudar a pagar, con mi dinero, el dinero que gané sin ayuda de nadie. Tendrá un techo y cuidados médicos, y eso es todo. No será parte de nuestra familia. No entrará en esta casa de nuevo. Él es solo, un problema que la vida arrojó en mi patio, y lo voy a resolver a mi manera, con dignidad, la mía, no la de él. Sofía guardó silencio, procesando mis palabras. La rabia en su rostro comenzó a ceder ante un cansancio triste. Conocía mi terquedad, mi fuerza. Sabía que mi decisión estaba tomada. Te amo, mamá, y te admiro más que a nadie en el mundo, dijo finalmente, con voz quebrada. Pero no sé si puedo estar de acuerdo con esto. No sé si puedo perdonar, ni siquiera por ti. No te estoy pidiendo que perdones, mija, dije, extendiendo mi mano y tomando la suya sobre la mesa. Yo misma no he perdonado. Solo te pido que confíes en mí. Confía en que sé lo que estoy haciendo. Confía en que yo nunca, jamás, te pondría a ti o a las niñas en peligro. Apretó mi mano. Una lágrima solitaria rodó por su rostro. Era una lágrima de dolor, de confusión, pero también, esperaba yo, de una comprensión renuente. La paz de nuestro hogar se había roto, pero tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una nueva forma de paz, una paz más compleja, forjada en el fuego de esta prueba inesperada. Los días siguientes fueron tensos. Sofía mantuvo las visitas cortas y veía la ansiedad en sus ojos cada vez que miraba hacia el cuartito de atrás. Las niñas, ajenas a todo, seguían siendo la luz de la casa, pero una sombra colgaba sobre nosotros. Cumplí mi palabra al pie de la letra. 3 veces al día, llevaba una bandeja con comida para Roberto. La dejaba en la puerta, llamaba y me alejaba. Él tomaba la bandeja y comía solo allá adentro. No había conversaciones, no había intercambios, solo el cumplimiento de una necesidad básica. Era una rutina fría e impersonal. Yo era su cuidadora, no su compañera. Pasé horas al teléfono, llamando al asilo en Irapuato. Hablé con la madre superiora, una mujer de voz gentil pero firme. Le expliqué la situación, omitiendo los detalles más dolorosos de nuestra historia, diciendo solo que se trataba de un pariente distante, enfermo y sin recursos. Había una lista de espera. Rece, hija mía. La divina providencia encontrará un camino, me aconsejó. Yo no recé. Insistí. Llamé todos los días, actualizándola sobre su condición, que parecía empeorar cada día. Estaba más débil, tosía más, apenas lograba levantarse. El pueblo, como preví, comenzó a cuchichear. La noticia se extendió. Vi a los vecinos mirándome de forma diferente, algunos con lástima, otros con admiración, y muchos con un desprecio mal disimulado. ¿Cómo puede? Oí decir a una mujer en el mercado. Después de todo, yo no tendría ese estómago. La ignoré. Mi estómago, descubrí, era más fuerte de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Una tarde, mientras recogía la bandeja vacía de la puerta del cuartito, Roberto me llamó. Lupita. Me detuve, pero no me giré. Sé que no tengo derecho, pero me gustaría verla. A nuestra hija. Su voz era débil. Un hilo. Solo una vez. Antes de... No terminó la frase. Aquel pedido. El único pedido que yo temía. Me giré lentamente y lo miré fijamente. Estaba sentado en el borde del colchón, la piel con un tono amarillento, los ojos hundidos en órbitas oscuras. «No», dije. La respuesta inmediata, visceral. «Por favor», imploró. «Solo quiero pedirle perdón». «¿Perdón?», repetí, y esta vez una risa amarga escapó de mis labios. «¿Crees que el perdón es algo que puedes pedir y recibir, como un plato de comida? ¿Crees que puedes borrar 40 años de abandono con una palabra? Su perdón no es tuyo para pedirlo, Roberto, y su paz no es tuya para perturbarla. Pero ella es mi hija», comenzó. «No», lo corté, la furia que mantuve reprimida finalmente desbordándose. «Ella no es tu hija. Renunciaste a ese título en el momento en que dudaste de ella, en el momento en que me diste la espalda. Ella es mi hija. Yo la engendré, yo la parí con dolor, yo la alimenté con mi cuerpo y la crié con el sudor de mi frente. Yo estuve allí en cada fiebre, en cada llanto, en cada tarea escolar, en cada logro. Tú no estuviste en ningún lado. Eres un extraño, un fantasma.
Y no vas a atormentarla ahora. Estaba temblando, con la respiración agitada. Las palabras, guardadas por tanto tiempo, salieron con la fuerza de una inundación. No dijo nada más, solo bajó la cabeza, derrotado. La visión de su derrota no me trajo satisfacción, solo un cansancio infinito. Aquella noche sonó el teléfono. Era la Madre Superiora. Había surgido una vacante. Uno de los internos había fallecido. La divina providencia, dijo ella. Puede traerlo mañana por la mañana. Un alivio inmenso y pesado me inundó. El fin de aquella prueba estaba cerca. Fui al cuartito, llamé a la puerta, y cuando abrió, le di la noticia. Mañana por la mañana nos vamos. Prepara tus cosas. No había nada que preparar. No tenía nada. Solo la ropa puesta y una vida de arrepentimientos. La mañana siguiente nació gris y húmeda, como si el cielo estuviera de luto. Le pedí a un vecino, un hombre bueno y discreto llamado Javier, que me ayudara a llevar a Roberto a la ciudad en su camioneta vieja. No podía conducir y cuidar de él al mismo tiempo. Le pagué a Javier por su tiempo y por la gasolina. Quería que todo se hiciera de forma correcta, transaccional, sin favores, sin deudas. Ayudar a Roberto a salir del cuartito y subir a la camioneta fue un esfuerzo. Apenas lograba caminar, y tuve que soportar el peso de su cuerpo frágil, el contacto físico causándome un escalofrío de repulsa. Olía a enfermedad y a polvo. El viaje a Irapuato se hizo en un silencio casi total. Javier conducía, concentrado en la carretera. Yo iba enfrente, y Roberto iba en la caja, sentado sobre una manta, mirando el paisaje pasar con la mirada vacía. Por el espejo retrovisor lo veía. El viento despeinaba su cabello blanco y ralo. Parecía una hoja seca, a punto de ser llevada por la brisa. Llegamos al asilo, un edificio antiguo pero bien conservado, con un jardín de bugambillas en la entrada. La Madre Superiora nos recibió. Era una mujer pequeña, de rostro arrugado y ojos increíblemente azules y penetrantes. Miró a Roberto con compasión y después a mí, con una curiosidad que me hizo sentir transparente. «Bienvenido, señor. Aquí encontrará paz», le dijo a Roberto. «Nos encargamos del papeleo». Pagué los primeros 3 meses por adelantado. En efectivo, era una cantidad considerable, una buena parte de mis ahorros. El dinero de la lata de galletas, que un día fue para la educación de Sofía, ahora servía para darle un fin digno al hombre que intentó impedir aquel futuro. La ironía era tan espesa que podía sentirla en la lengua. Llevaron a Roberto a su habitación, que compartiría con otro señor. Era un cuarto pequeño, sencillo, pero con una ventana que daba al jardín. La cama tenía sábanas blancas y limpias. Una monja joven y sonriente lo ayudó a acostarse. Me quedé en la puerta. Era la hora de la despedida, el fin del último capítulo. La Madre Superiora se acercó a mí. «Es usted una buena mujer, doña Lupita. Lo que ha hecho es un acto de gran caridad cristiana». «No soy una santa, madre», respondí con voz cansada. «Solo hice lo que mi conciencia me dictó». «La conciencia, hija mía, es la voz de Dios dentro de nosotros», dijo con una sonrisa gentil. No discutí, solo asentí. Miré a Roberto una última vez. Estaba acostado en la cama, con los ojos cerrados. Parecía haberse encogido, hundido en el colchón blanco. Me giré y salí de la habitación. Caminé por los pasillos silenciosos del asilo. Pasé por el jardín de bugambillas y salí a la calle. El aire de la ciudad parecía más ligero. El cielo gris comenzaba a abrirse, y un rayo de sol tímido tocó mi rostro. Lo había hecho. Se había terminado. Subí a la camioneta de Javier, y mientras nos alejábamos, no miré atrás. Ya no había nada que ver. Estaba finalmente libre de él, libre de verdad. No porque estuviera fuera de mi casa, sino porque había enfrentado a su fantasma y a mi propio pasado, y había elegido mi humanidad en lugar de mi odio. Y esa elección, me di cuenta, era mi verdadera y final victoria. La vuelta a casa fue diferente. El silencio en la camioneta ya no era tenso, sino pacífico. Sentía un agotamiento profundo, como si hubiera corrido un maratón que duró 40 años. Pero, bajo el cansancio, había una sensación de ligereza. Un peso que ni sabía que cargaba había sido, si no removido, al menos puesto en su debido lugar. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue llamar a Sofía. «Ya se fue, mija», dije sin rodeos. «Está en el asilo de las monjas. Está instalado y atendido». Hubo una larga pausa del otro lado de la línea. Podía oírla respirar. «¿Estás bien, mamá?», preguntó, con voz llena de una preocupación genuina. «Estoy cansada.
admití. Pero estoy en paz. Se acabó. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto, dijo ella con voz quebrada. Siento mucho que haya vuelto para atormentarte. No me atormentó, Sofía, dije, y la verdad de aquellas palabras me sorprendió. Me dio una oportunidad de demostrarme a mí misma la mujer en la que me convertí, y creo que pasé la prueba. Aquella noche, Sofía vino a verme, sola, dejó a las niñas con Mateo, entró en la cocina, me abrazó fuerte y lloró. No eran lágrimas de rabia, sino de alivio y de una tristeza antigua que finalmente encontraba una salida. Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá, dijo entre sollozos. Tuve que serlo, respondí, acariciando su cabello. Por ti. Nos sentamos juntas, bebiendo té de manzanilla, y platicamos por horas. Por primera vez, hablamos abiertamente sobre él, sobre la ausencia, sobre el dolor. Fue una conversación dolorosa, pero necesaria, como limpiar una herida para que finalmente pueda cicatrizar. En los días y semanas siguientes, la vida comenzó a volver a la normalidad, pero era una normalidad diferente. La sombra se había ido, la casa parecía más ligera, el aire más limpio. Sofía volvió a sonreír con el corazón, y las risas de mis nietas parecían más fuertes y claras. La Madre Superiora me llamaba una vez por semana para darme noticias. Roberto se estaba deteriorando rápidamente. Estaba tranquilo, no se quejaba, solo se apagaba. Yo escuchaba las noticias con una distancia profesional, pagaba las cuentas, cumplía con mi obligación, nada más. Un mes después de su llegada al asilo, recibí la llamada que esperaba. Fue un martes lluvioso. La Madre Superiora me informó, con su voz suave, que Roberto había fallecido durante la noche, pacíficamente, mientras dormía. Me preguntó sobre el funeral, sobre los arreglos. Madre, dije, con una calma que no sabía de dónde venía. Él tuvo 2 hijos. ¿Tiene usted el contacto de ellos en los papeles que él firmó? Sí, lo tenemos. Entonces la responsabilidad es de ellos. Llámelos. Mi papel en esta historia terminó. Y colgué el teléfono. No sentí tristeza. No sentí alegría. No sentí nada. Solo el final. Un punto final en una larga y exhaustiva frase. Miré por la ventana la lluvia caer, lavando la tierra, lavando el mundo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí completamente limpia. La noticia de la muerte de Roberto se extendió por el pueblo, pero de forma discreta, como un susurro llevado por el viento. Nadie me preguntó nada directamente. La gente me miraba con un nuevo tipo de respeto, una especie de reverencia silenciosa. Yo ya no era solo la mujer que sobrevivió, era la mujer que, al final, mostró una gracia que nadie esperaba. Se lo conté a Sofía. Recibió la noticia en silencio, solo asintiendo con la cabeza. No hubo lágrimas ni palabras, solo un largo y profundo suspiro, como si un nudo que cargó toda la vida en su pecho se hubiera deshecho finalmente. La otra familia de él, los hijos que tuvo, se encargaron del entierro, un funeral sencillo, en León. Nosotras no fuimos, no era nuestro lugar. Aquel hombre, en la vida y en la muerte, pertenecía a otro mundo, a otra historia. Nuestra historia con él terminó hace 40 años, en la puerta de una casa alquilada. Lo que sucedió en las últimas semanas fue solo un epílogo, una nota al pie escrita por la ironía del destino. Con el pasar de los días, una nueva paz se instaló en mi vida. Era una paz más profunda, más sólida, la paz de quien arregló la casa por dentro, de quien limpió los rincones polvorientos del alma y abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Volví a mi rutina, despertar temprano, preparar la masa, cuidar mi jardín, esperar las visitas de mi hija y de mis nietas. Pero algo había cambiado en mí. Caminaba más erguida, mi sonrisa era más fácil. La cicatriz aún estaba allí, pero ya no dolía al tacto. Era solo una parte de mí, una marca en el mapa de mi jornada. En una tarde de domingo, estaba en el patio con Valentina y Camila. El sol estaba cálido y el olor de mis rosales perfumaba el aire. Valentina, siempre curiosa, me observaba mientras cuidaba las plantas. «Abuela», dijo, con la seriedad de una niña de 8 años. «Mamá me dijo que eres muy, muy fuerte». Sonreí y dejé lo que estaba haciendo. «¿Y tú qué crees?», pensó por un momento, con los ojitos entrecerrados. «Yo creo que sí. Haces las mejores gorditas del mundo. Y no les tienes miedo a las lombrices». Me reí, una risa genuina que vino del fondo del alma. «Es un buen comienzo, mija. Pero la fuerza de verdad no está en las manos. Está aquí», dije, tocando suavemente mi pecho.
y después mi cabeza. Está en el corazón y en la mente. Se trata de saber quién eres, y nunca, nunca dejar que nadie te diga que vales menos de lo que eres. Se trata de caer, sí, porque todo el mundo se cae, pero se trata principalmente de elegir levantarse, todas las veces. Me miró, absorbiendo las palabras con la sabiduría que los niños a veces poseen. Entonces, me dio un abrazo apretado. Cuando crezca, quiero ser fuerte como tú, abuela. En aquel momento, con el sol en mi rostro y los brazos de mi nieta alrededor de mi cuello, lo entendí todo. Todo el dolor, toda la lucha, toda la soledad, todo me había llevado hasta allí, hasta aquel instante de pura y perfecta claridad. Roberto no definió mi vida. Su ausencia no me rompió. Al contrario, su partida fue el suelo árido donde me vi obligada a plantar mis propias semillas de fuerza, independencia y amor. Y mi cosecha, mi cosecha fue mi familia, mi dignidad, mi paz. Fue una cosecha abundante. La vida, después de la tempestad, encontró su ritmo sereno. Los años que siguieron estuvieron llenos de pequeñas alegrías que, sumadas, formaban una felicidad sólida y tranquila. Vi a mis nietas crecer, cada una desarrollando su propia personalidad. Valentina, la mayor, heredó mi pasión por la cocina y el espíritu observador de Sofía. Camila, la menor, se convirtió en una joven vibrante y llena de energía, con una risa contagiosa que llenaba cualquier ambiente. Mi pequeño negocio de comida continuó, pero a un ritmo más lento. Ya no necesitaba trabajar por necesidad, sino por placer. La cocina era mi escenario, y cada plato que preparaba era una expresión de mi amor por la vida y por mi familia. Las mujeres del pueblo seguían viniendo, no solo para comprar tamales, sino para platicar, para desahogarse, para buscar un consejo de la sabia doña Lupita. Escuchaba sus historias, sus dolores y sus alegrías, y compartía con ellas la lección más valiosa que aprendí, la de que nuestra fuerza reside en nuestra capacidad de reconstruirnos, pedazo a pedazo. Sofía y yo nos volvimos aún más cercanas. El episodio con Roberto, aunque doloroso, solidificó nuestro vínculo. Había un entendimiento tácito entre nosotras, un respeto mutuo por la jornada de la otra, ella, por mi lucha para criarla, yo, por su capacidad de construir una vida feliz y equilibrada, a pesar del fantasma de la ausencia paterna. Verla feliz en su matrimonio con Mateo, un hombre que la amaba y la respetaba incondicionalmente, era la prueba final de que el ciclo de dolor se había roto. Compré una televisión pequeña, un lujo que me permití en la vejez. Por la noche, después de un día de trabajo, me gustaba ver las novelas, con una taza de té de canela en las manos. A veces, me reía de los giros dramáticos, de las villanías exageradas y de los romances imposibles. Mi vida real había sido más dura y, al mismo tiempo, más profunda que cualquier guión. No necesité villanos con risas malvadas. La indiferencia y el egoísmo fueron suficientes. No necesité a un príncipe azul para salvarme. Aprendí a ser mi propia heroína. El cuartito de atrás, donde Roberto pasó sus últimos días de libertad, lo limpié y transformé. Pinté las paredes de un blanco luminoso, puse estantes y lo llené con macetas de plantas, semillas y herramientas de jardinería. Se convirtió en mi invernadero, un lugar de vida, de crecimiento, de renovación. Donde antes estaba la sombra de la muerte, ahora brotaban nuevos comienzos. Era mi metáfora particular. Envejecí. El cabello, que ya era gris, se volvió completamente blanco. Las arrugas en mi rostro se profundizaron, cada una contando un pedazo de mi historia. Mi cuerpo se volvió más lento, mis espaldas me dolían con el cambio del clima, pero mi espíritu, ese permaneció inalterable. Había encontrado un contento que no venía de grandes eventos, sino de la apreciación de lo cotidiano, el sabor del café por la mañana, el calor del sol en la piel, el sonido de las risas de mis nietas, la belleza de una rosa abriéndose en mi jardín, la paz. Hoy tengo 73 años. Vivo en la misma casa de adobe, con mi piso de cerámica roja y mi jardín florido. La vida sigue su curso, como un río que a veces es turbulento, a veces es tranquilo. Las grandes batallas quedaron atrás. Ahora, la lucha es contra la rigidez de las articulaciones por la mañana y la terquedad de un frasco de mermelada que no quiere abrir. A veces, cuando estoy sola en la cocina, amasando el pan, mi mente divaga. Pienso en la niña que fui, llena de sueños sencillos y con miedo al mundo. Pienso en la joven esposa, ciega de amor y de esperanza. Pienso en la madre soltera, luchando con uñas y dientes para sobrevivir.
y pienso en la mujer que soy hoy. Todas ellas viven dentro de mí. No reniego de ninguna de ellas, ni siquiera de la más ingenua o la más herida. Cada una contribuyó con un hilo al tapiz de mi vida. La historia de Roberto ya no es una herida, es una leyenda familiar, contada en tonos suaves. Mis nietas la conocen, la versión que Sofía y yo elegimos contar. La historia de una abuela que era tan fuerte, que logró construir un mundo entero a partir de la nada. No es recordado como un monstruo, sino como una ausencia, un error, una lección sobre lo que no es amor, sobre lo que no es familia. ¿Qué hice por él al final? Con el pasar de los años, entendí que no fue un acto de perdón hacia él, sino un acto de liberación para mí. Al elegir la compasión en lugar de la venganza, me negué a dejar que su veneno me definiera hasta el final. Elegí ser la autora de mi propio final, y escribí un final de dignidad, la mía. Mi legado no será dinero o propiedades. Mi legado está en la receta de mis gorditas, que Valentina ya aprendió a hacer. Está en la resiliencia que veo en los ojos de Sofía. Está en la carcajada libre de Camila. Mi legado es la prueba de que una mujer, incluso cuando es arrojada al suelo, puede levantarse y construir un jardín en el lugar donde antes solo había polvo. Miro mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad. Son las manos que cargaron fardos de ropa, que arrullaron a un bebé, que amasaron miles de kilos de masa, que plantaron flores y que, por fin, cerraron una puerta al pasado. Son manos de una sobreviviente, y estoy agradecida por cada callo, por cada cicatriz. Son el testimonio de mi fuerza. La tarde está cayendo. El sol, bajo en el horizonte, lanza una luz dorada sobre mi jardín. El aire huele a tierra mojada, pues regué las plantas hace poco. Pronto, Sofía y su familia llegarán para la cena de domingo. La casa ya tiene el olor a mole cocinándose lentamente en el fogón. Me siento en mi silla de balancín en el porche, la misma desde donde vi al mundo girar por tantas décadas. Observo las sombras alargándose, los pájaros haciendo sus últimos vuelos del día. Siento una paz tan profunda, tan completa, que parece llenar cada célula de mi cuerpo. La historia que conté no es solo mi historia, es la historia de muchas mujeres, de muchas Lupitas esparcidas por ahí, que enfrentaron la dureza del mundo y la crueldad de los hombres, y aún así, encontraron una manera de florecer. Mujeres que transformaron sus lágrimas en abono y su dolor en fuerza. El hombre que me echó de casa embarazada, 40 años después, apareció pidiendo ayuda, y lo ayudé, no porque él lo mereciera, sino porque yo lo merecía. Yo merecía terminar mi historia con la cabeza en alto, fiel a los valores que construí, sin dejar que la amargura me venciera. La mayor venganza, aprendí, no es ver al otro sufrir, es ser tan intensamente feliz y estar tan en paz que la existencia del otro se vuelve irrelevante. Mi nombre es Guadalupe Ramírez Morales. Soy hija, madre, abuela, soy cocinera, jardinera, contadora de historias, sobreviví. Y más importante que todo, viví. Y sigo viviendo, un día a la vez, un plato de comida a la vez, una sonrisa a la vez. Y si mi historia, la historia real de esta abuela, te enseñó algo sobre la fuerza, sobre el tiempo, o sobre cómo uno, al final, siempre cosecha lo que siembra, házmelo saber. Deja un comentario. Dime qué sentiste. Si mi camino te inspiró de alguna forma, deja tu like para que más personas puedan encontrar este mensaje. Y claro, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque siempre hay una historia más por contar, siempre hay una lección más por aprender, y yo estaré aquí, en mi porche, esperando compartir un pedazo de mi vida contigo.